Muy buenas noches, amigos televidentes, un gusto estar con ustedes en esta noche en donde vamos a conversar temas relacionados a la historia de nuestro cantón. Acabamos de vivir las festividades de nuestro cantón, 57 años de cantonización de Sucúa, hermoso lugar oriental. Tenemos acá, nos acompañan dos conocedores, sucueños, investigadores de la historia mucho de Sucúa. Acá el doctor Lelis Gutiérrez y el doctor Patricio Delgado. Un gusto tenerles a ustedes para esta noche entablar una conversa sobre algunos temas de la historia de Sucúa. Se ha escuchado muchas veces, algunas veces, cómo se creó Sucúa, quiénes llegaron, quiénes fueron los que impulsaron para que Sucúa esté como hoy. Es un gusto tenerles a ustedes y vamos a hacer una conversación, un conversatorio, y esperamos, amigos televidentes, que ustedes también nos acompañen y participen. Estamos con nuestra página online y también a la gente de nuestro cantón, de Huambi y Marianita, que siempre nos sintonizan a nuestro canal, que también tiene una historia. Eso algún momento lo vamos a topar con Patricio también. Y tenemos videos de cómo iniciamos con este medio de comunicación. Para que nadie vaya a inventarse después. sin inventarse. Entonces, en verdad, Sucúa tiene una historia muy, muy interesante, muy importante. Esta noche vamos a escuchar de parte de ellos, cada quien en su rama. Acá nos va a ayudar con ya partes, datos históricos, y Patricio, pues, lo que es la parte social, cultural, antropológica de la gente que vino acá a nuestro cantón. Gente muy, muy importante, gente que impulsó, como digo, como para que Sucúa esté como está hoy. Bienvenido, Patricio, un gusto de estar contigo. Gracias, Ítalo, un gusto también compartir contigo y con Lelis, pues un investigador, un minucioso investigador, crítico y minucioso en algunas cosas importantes del Cantón Sucúa. Lo que podemos, solamente esta noche, un diálogo, un conversatorio, no está dicho toda la verdad. O sea, los historiadores investigan los hechos históricos que pueden, como no pueden ser ciertos, pero para ello, para un poco concretar estas cuestiones históricas, pues hay libros y documentos que Lelis nos aportará muy valiosamente esta noche. Muchas gracias, Patricio. Doctor Lelis, bienvenido a Sucúa TV. Un gusto estar con ustedes también. Muchas gracias, un saludo para todos y muchas gracias por el espacio para compartir un poco esta historia de Sucúa, y también gusto de compartir con Patricio, que siempre estamos hablando también no solamente de la historia, sino de varios temas, y vamos pues a iniciar el diálogo. Muy bien, a través del tiempo ha existido a veces hasta controversias de esto de la historia de Sucúa, Patricio y Lelis. ¿Por qué yo no consto? ¿Por qué acá? Bueno, es como dice Patricio, es complicado decir totalmente qué es lo que ha sucedido, pero hay datos. Datos que Lelis nos puede aportar de cómo inició, quién fueron los primeros que llegaron. Eso es lo interesante. Entonces, claro, conversemos sobre ese tema. Sí, es polémico sobre todo la cuestión de la llegada del primer colono, porque se escribió ya una historia y luego se quiso cambiar, pero no se pudo porque los datos están. Entonces, como decía Patricio, yo he investigado bastante y he encontrado algunos libros donde dicen certeramente quién fue el primero que llegó acá. Entonces se quería en primera instancia poner a Carlos Olson, que llegaba acá, pero no es así. Hay un libro que escriben justamente unos aventureros estadounidenses. Ellos dicen que Carlos Olson estaba aquí en el año de 1919. Pero hay también datos históricos que aquí estaba ya en 1914, estaba Pastor Bernal, es decir, se confirma de que el primer colono es Pastor Bernal. Ahora, la polémica estaba en quién era colono y quién no era colono. La cuestión aquí no es eso, sino es quién llegó primero acá. El primer mestizo que llegó acá fue Pastor Bernal. Incluso hay una fotografía. Tenemos la fotografía de Pastor Bernal para que le conozca, la gente ha escuchado y mire, es primera vez que podemos observar quién es Pastor Bernal.
Sí. Miren, yo creo que Patricia también está por primera vez mirando. Sí, no. Eso es interesante porque esa foto creo que ¿Él es riobambeño? nadie lo hemos visto. No, él es de Biblián. Ah, Villanejo. Sí. Ahora, la historia de este hombre también fue tergiversada. Fue tergiversada la versión de la historia del por qué llegó acá. Algunos dijeron que cometió un crimen y vino. Sí. Pero no es así. Yo conversé con familiares cercanos. Yo fui a Biblián por el tema de los arrieros y por el tema del señor. Entonces él me contó que él vino decepcionado de un amor de Biblián. Dijo, no, se terminó... ¿Alguien antes de la vida aquí? O sea, ¿cómo se Nadie, viene acá? O sea, nadie, exactamente. ¿Viene a matarse? Él, lo que había es en Méndez. Sí Ahí había se viene, gente, claro. ya había gente en Méndez. Destacamento había. Claro, incluso y habían mineros y todo eso, pero acá no había Él nada. llegó primero a A Méndez. Méndez, claro. Claro, Todos llegaban a Méndez. todos Pero llegaban a a Méndez llegaban por el oro. Y Méndez más viejo también. Claro, llegaban por el oro. Entonces, Luego se vota para acá. él se vino y dice, yo me voy, así me maten o me pierda, lo que sea, pero me voy decepcionado, despechado y me vengo para acá. Y se vino para Méndez. Ahí se quedó un tiempo, porque él llega a Méndez en 1212, este señor Bernal. Y de ahí entonces le comentan que por acá hay las tierras del Sucu, que no sé qué, que también hay buenas tierras, canela, que no sé qué. Entonces se viene también para Sucu. Avanza. Ahí sí se viene solo. Obviamente que habían caminos. Un camino que había hecho por los Shuar era justamente la que pasa por la Domingo Comín. Venía desde allá, como decir, de Macas. Había un camino por aquí de Tundain, ese de Tundain, y se iba para allá siguiendo para el sur. Sí, del valle. Entonces había un camino de herradura que prácticamente es la Domingo Comín. Bueno, de esa manera, Antes de que haya nada. Entonces él seguía ese camino de los Shuar. el Pastor Bernal, él llega a Sucúa 2 años después de que está en Méndez, en 1914. Y él inicia aquí ya una revolución en el sentido de costumbres de trabajo aquí en Sucúa. Según la historia se reúne con Cicuta Hindiach. Cicuta, porque de ahí nacen los... ¿Quién es el Cicuta Hindiach? Bueno, le dice Cicuta Hindiach, pero realmente es otro apellido porque los Shuar se cambiaban de apellido. No ponen nombre. Pero ella es esposa digamos, ella es hermana de la esposa de don Antonio Acevedo también. Entonces son dos Shuar que se casaron con mestizos. Que Acevedo también es de allá, de Biblián. No, él sí es de por acá de Patate. Allá. Entonces, claro, él empezó a enseñar un poco la construcción rústica, pero mejorada, pero él más bien se acopló a la vida de ellos. Él se sacó la ropa, bebía como desnudo. Y el tema de los gringos que habían en las misiones acá. Eso es en la siguiente foto, en 1919, llega. Ahí tampoco le han conocido a él. Tampoco hay fotos de él. Él es Carlos Olson. Ah, es Carlos. Él es Carlos Olson. Carlos Olson llega después. En 1919. ¿Y este es riobambeño? No, él es americano. Él es un gringo, sí. Bueno, hasta ese entonces, Olson, claro, Pastor Bernal, ¿qué función hizo aquí en Sucúa? ¿Qué es lo que él, cuando llegó, qué es lo que hizo para luego... Pastor Bernal, él se establece aquí y empieza bueno, él aprende el idioma, pero también enseña otras formas de agricultura que traía de la sierra, otras formas de... Pero no es mestizo, parece más indio de la sierra Pastor Bernal. Bernal es un mestizo, no es indio. O sea, es mestizo, digamos. Es mestizo. Sí. O sea, un mestizo, pero más indio, porque hay mestizo chazo, cañarejo, azuayo, que es diferente. Claro. O sea, por físico, digo yo. Sí. Nunca he conocido una cara de él. Sí, es un mestizo. Entonces, eso es lo que hace, como decir, fue un impacto de los primeros Shuar de ver a otro tipo de personas diferente de raza. y enseñando. ¿Y los Shuar cómo estaban en ese tiempo? ¿Qué pasaban? ¿Dónde vivían? ¿Qué tenían casas? ¿Había población? ¿Qué pasaba en Sucúa? En Guavinini. En ese entonces, por atrás del aeropuerto, había una población donde estaba, yo no me recuerdo ahorita el nombre de estos Shuar, pero estaban ubicados en varias partes los Shuar.
en varias partes. Y ahí él llegó y hizo relación con esta familia y se quedó ahí. Porque el papá el suegro, digamos, de Pastor Bernal era un shuar bien bravo. Él se casó con una nativa, Pastor Bernal. Claro, con una Con shuar. una nativa. Claro. La abuela de los Bernal. Hoy es la abuela de los Negros, Bernal. Bernal, Claro. todos ellos. Él era un shuar muy, muy bravo y él incluso, como decir, entregó a las hijas, a ver, tú, el hombre blanco, apache, tú, cásate con él. Entonces, qué mejor pues para él. Ah, ya. Bueno, y de ahí tenemos a Carlos Olson. De ahí llega Él Carlos cumple Olson. otra misión ya. Él viene con la Carlos cuestión Olson es- evangélica. ¿Él de dónde es Carlos Olson? Él es evangélico de Estados Unidos, digamos, de las misiones estas, pero es en Kansas, Alcanzas. exacto. Ya, es extranjero entonces. Extranjero, sí. Pongamos la foto de Él, ¿Él viene qué? ¿Quién viene cerca? lo que pasa es que en Macas ya se estableció una misión evangélica, pero dijeron, continuemos más al sur para seguir evangelizando y conseguir más adeptos. ¿No de Entonces, Macuma? en Macuma y Macas también. Y de ahí viene para acá, entonces él también viene con la esposa. Tengo también los datos de la esposa. Chaenza también se para una misión celestial. Después, Claro. sí. Estamos hablando de la evangélica, porque la ¿No católica... Chaenza de evangélica? Sí, Claro. sí. Ahí se formó. Claro, ahí se Porque fue- eso ya en los 60 de profesor. Los evangélicos se Vicenza. regaron por todo lado, pues se fueron por todo lado también, igual que los Bueno, salesianos. ¿y cuándo empieza ya, el 39, 40, la llegada de nuestros paisanos, nuestros mestizos, digamos, de sevillanos? Cronológicamente, luego de Carlos Olson, ¿quiénes llegan a En el año de 1919 también llega Victorino Abarca. Victorino Este es Abarca? Ribambello. Él es Ribambello. Debe estar confundido yo. Veamos a Victorino Abarca. que le vamos No nombrando- está, Ah, Victorino, él no está. Yo Sí, solo sí, puse sí. a los dos colonos, los primeros. No, Ya, pero luego le puse, póngale nomás la imagen, él es Walter Babinski. Babinski. Sí, esto él gringo, ¿no? en Estaba 1927, extranjero. él estaba extranjero, él es chileno, pero de origen, me parece que es alemán. Alemán. La cuestión de él que le pongo aquí es porque en 1927 él trae prácticamente la industria a su Cuba. Él hacía desmotadora de algodón, él hacía aceite de la pepa de algodón, el algodón mismo, curtía cueros, hacía licor y todo eso llevaba... ¿Quién trabajaba con él de acá? Él trajo mucha gente, incluso trajo al don Rubio, Ricardo. don Ricardo Rubio. Ricardo Rubio. Sí. ¿No estaba don Roberto Calle también con él? Hay algunas Él personas trabajó con que él, vinieron por él. colaboraron. Ujú. Por don Babinski vinieron mucha gente. Pero los que vinieron eran más de la parte de la sierra. La Suay. De la SUAY, SUAY. sí, de la SUAY. Ellos llegaron más de la SUAY y un poco de Riobamba también. Parte de Riobamba. De Riobamba, sí. Interesante, Patricio, amigos televidentes, estamos en forma general analizando esto de una parte de la historia de Sucuba, porque hay varios temas que se pueden tratar ya más detenidamente, pero los datos interesantes que nos están entregando. Ahora sí sería importante, lo que ya hemos hablado con el Elis en otras ocasiones, es saber las razones de las migraciones. Todas las migraciones en el mundo se han dado por crisis, por guerras, por hambres, por enemigos, Claro. por inundaciones, por todo. Todas las migraciones entre comunidades. ¿Te acuerdas cuando los incas atacaron el Tahuantinsuyo? O sea, vinieron acá hacia el reino de Quito, ¿no? Los cañaris. O sea, Acá hay toda migración tiene su razón su de razón, ser, su historia. su historia. Su historia. Es crisis, es guerra, es huida, es fuga, es lo que sea. ¿Y Sucuba qué les ofrecía en ese entonces a ellos? ¿Por qué les interesó? ¿Por qué se quedaron aquí en esta tierra? Bueno, básicamente ellos vienen por El oro. oro. Antes los colombianos estuvieron aquí. Hay una historia interesante sí. de los colombianos que vinieron. Por la cascarilla. Vienen por la cascarilla. Por Macas, claro. Sí, por la canela. Canela. Entonces,
pero luego lo que Patricio quiere decir, claro, ellos vinieron impulsados incluso después, eso pasa más o menos en el 45, en el 45, ahí empiezan a llegar, la Segunda Guerra, claro, por el Guerra CREA, Mundial, claro. que ellos vinieron a colonizar prácticamente. No, eso no se Claro. en la Claro. Segunda Intervención. Pero estos de acá prácticamente son unos pioneros intrépidos que ¿Quiénes llegan, más tenemos? son como alrededor de 30 hogares, hablemos así, 30 familias que llegaron aquí, pero buscando desesperadamente un poco de tierra, un poco de tener donde cultivar. El azuayo. Los azuayos. Pero me llama la atención, y siempre me llamó la atención, la presencia religiosa de cualquier índole que sea evangélico o católica, y sobre todo de científicos o de gente industriosa. ¿Qué hacía don Babinski, ¿no? Con todo el amor que puede tener para evangelizar a los colonos o a los shuar, cristianizarles? ¿Qué hacían en esa época? Imagínate acá, donde no había vías. Cuando sacar un producto a Cuenca era una semana, de aquí a Macas 2 o 3 días, a Méndez igual, más lejos todavía. Entonces digo, siempre me queda esa duda histórica, ¿no? Claro, es como el doctor Ferguson. El doctor Ferguson, por ejemplo, él también vino, pero también, bueno, la gente siempre se imagina a veces lo malo de la jugada. Pero por otro lado, ellos sí eran aventureros, y más que todo si encontraban la fuente de algodón, porque aquí se da bien el algodón. ¿Y en qué época llegó Babinski estamos hablando de 1927. Sí, en 1927, 28, 29, 30. ¿Pero cómo? ¿Para exportar a dónde? O sea, él sacaba a Cuenca. Él sacaba a Cuenca, porque ya en ese entonces ya habían las asambleas, ya habían los arrieros. Y empezaron ya a llegar los arrieros. Entonces, hay una época que llegaron los arrieros también a Sucúa, ¿no? Claro, los arrieros. Pero los arrieros venían como comercio, o sea, como ser como los taxis. Como los taxis, era transporte. Los camiones. Claro. Ya. Entonces, en esas idas y vueltas se empiezan a quedar. Claro, exacto. Ellos iban y traían cosas de la sierra y llevaban. Esa era más o menos la misión. Ahora hay alguna cuestión medio polémica aquí. Aquí hay algunas personas que han sido arrieros y como que les da vergüenza decirles que fueron arrieros. Y total, esos eran los primeros taxis. Y eran los que tenían plata. Y ellos son Claro, y los que tenían plata. Desarrollo. El negocio, el comercio. Traían fideos, traían papas, espejitos, radios, linternas, Claro. Esas cositas, ¿no? Entonces eso, intercambiaban o vendían, no había dinero, intercambiaban, pero vendían las cosas acá en la sierra ecuatoriana, ¿no? Y no olvidemos, no sé si nos saltamos, pero ya en los 60, 50, 60, viene el famoso auge de Chupianza, que fui a conocer recientemente, hace unos 15 días, y donde se convirtió en el eje de desarrollo de la provincia. Venía gente de Gualaquiza, ve con gente antigua de allá, gente de Gualaquiza venía trayendo ganado acá, y gente de vacas que caminaba. Cuando se da el Chupianzazo, un fraude electoral del doctor Alberto Litumarizaga, se da ahí en Chupianza, Macas tenía 180 en los años 50, 56, 60, más o menos por esa época, 180 votantes. Y Chupianza, esa parroquia olvidada de Méndez, tenía 800 votos. Era la mayor parte de la provincia. No era por el oro, que también pensaba, era porque había un aeropuerto, una pista, ahí se despostaba, se enviaba, y había también la misión salesiana que estaba ahí. Son cosas interesantes. Interesantísimo conversar con ustedes, en verdad. Es importante, amigos televidentes, ustedes también tendrán, cada quien tiene su historia. Y lo importante de esto, o sea, es hacer una cuestión crítica desde el punto de vista, no desde acá, no desde los ojos del siglo XXI, sino una crítica desde cómo, o sea, desde la historia misma. O sea, contextual, geopolítica. Exactamente, o sea, claro. Porque también los pueblos cometen un error como cometieron los primeros independentistas, ¿no? Chica, elevar a dioses, a los héroes, ¿no? A un Calderón y todo ese tipo, o sea, porque la historia la escriben, digamos, la historia la hacen los que la escriben. Claro, o sea, el que gana, el que triunfa, él hace la historia y dice, le contratan a Ellis, vedame escribiendo esta historia y te doy los datos, ¿no? Pero vas escondiendo o ocultando otros datos importantes. Pero, o sea, lo importante es saber de dónde venimos, por qué venimos, de dónde venimos y qué se ha hecho acá. Justamente esa es la intención de que... Sí, él nos aporta a Dios. Claro. Hay mucha gente que son más jóvenes, que no conocen mucho, pero que escuchan así a rasgos generales la historia de Sucúa.
Por eso es interesante conversar con personas adultas que ellos han vivido. Fíjate, en los años de 39 al 44 se da una crisis por la guerra mundial, por la guerra del 41, y hay una sequía en la sierra ecuatoriana. Y nuestros campesinos, nuestros bisabuelos, vivían de la paja toquilla. Tenían parcelitas, fui a conocer la casa de mi abuelo, una chiquita parcela y una chiquita casita, con 4 duraznos, una huertita para nada más. O sea, nadie de los nuestros eran asentados allá. Los asentados únicos eran los mismos de la sierra, o sea, los cuencanos, los Arízaga, los Torados, los Vegas, los poderosos. Ellos tenían sus haciendas. Pero acá eran minifundios chiquitos de campesinos, como yo les digo, los chavos campesinos. O sea, los chavos blancotes de Oso Rancho, de Don Julio, de Tablahuaico, de Sixi, todas esas zonas. Pero eran esos campesinos españolados, ¿no? Con ese lenguaje indígena mezclado, ¿no? Con esos vulgarismos, que en la desesperación de la crisis, de la tremenda sequía, más la guerra que tuvimos con el Perú, más la guerra mundial, ¿qué hicieron? Nos vamos. O sea, alguien dijo o escuchó hablar de que había un oriente, que había oro, o sea, los sueños. Es lo único que si ahora nos dijeran a nosotros, bueno, vamos a Cuchaenza, por ahí, ¿no? Entonces iríamos apertrechados, ¿no? A arriesgar a ver qué será en ese mundo. A la gente le nace un interés porque o sea, había mismo en ese entonces Sucúa ofrecía, porque es un valle Sucúa justamente, Claro, y ofrecía muchas cosas para Claro, explotar. Naturaleza, animales, semillas, plantas, la tierra era bien productiva. Hasta el día de hoy en las ciudades, en Cuenca, por ejemplo, cuando yo estudiaba en Cuenca, y yo les mentía muchas cosas, o sea, exageraba, claro, porque ellos siempre tenían esa visión de que el oriente, que las boas, las culebras, las donas, los monos. Entonces yo decía, sí, se me escapó en el turismo, que esto, o sea, era una forma de... Los peces, pero si en mi tiempo, los peces en los riachuelos, en las culeras, había pero cantidad de peces. ¿Quién no va a querer venir? Allá en la sierra, en esas montañas y laderas horribles que no habían qué comer, venían acá y tenían pescado o sea, la misma geografía de Sucúa, por ejemplo, o sea, les llamaba la atención. Y poco a poco, o sea, por eso yo siempre he sostenido, y dicen los antropólogos, que dime qué comes y te diré quién eres o cómo eres. La alimentación de los serranos, de nuestros abuelos, bisabuelos, empezó a cambiar acá porque ya tenían que traer el mote. O sea, traían el mote, traían cosas de allá. Luego empezaron a sembrar aquí el maíz, a sembrar cosas de la sierra porque se aclimataron acá, unas. Y el resto, yuca y plátano. Entonces fue cambiando nuestra alimentación, hasta la fisonomía. Más pálidos, menos colorados, como en la sierra con los parientes de San Vicente y los ranchos, ¿sí o no? Entonces fue dando un cambio en su vida alimenticia, por lo tanto, hasta cómo piensas, porque... Inclusive el clima también. Clima, alimentación, la visión te hace pensar diferente. Ya dejas de pensar como nuestros parientes de la sierra. Y somos diferentes, ¿verdad? A nuestros primos, hermanos de la sierra. Entonces, ¿cómo va cambiando esto? Qué importante este conversatorio, Patricio y Lelis, en verdad. Mi intención fue esta, o sea, de hacer este conversatorio y que la gente, que la ciudadanía conozca más de cerca, porque justamente hemos pasado ya los 57 años, estas festividades. A veces lo que nos interesa es la fiesta, el baile, esto, pero a veces le dejamos a la historia como que rezagada. Y hay un dato importante, ¿verdad? Ahorita que acabo de ver la foto del parque aquí. Sucúa es el único cantón cuya iglesia o templo, frente al parque, está la iglesia evangélica y no está la iglesia católica. Ocuparon un lado esquinero, está en la foto, cuyo terreno era antes de posesionado de don Arcesio González. Él da para la escuela fiscal y queda un pedacito, eso para la iglesia evangélica, ¿sí? Y la iglesia católica está acá. ¿Sí? O sea, anda a la sierra, anda a la costa y al oriente recorre, está la tenencia política, o sea, el parque, está la iglesia, el poder político administrativo de la gobernación, o sea, tenencias políticas o jefaturas políticas, y el poder administrativo, que es junta parroquial o municipio. Los tres poderes
Ahora, eso tiene una razón. No sé si pone justamente, viene la siguiente foto. Este es el Padre Santiago Estal. El polémico Padre Santiago Estal, el primer salesiano que llega a Sujúa. Sí, el primer salesiano que llega a Sujúa, pedido por los guambeños y por la gente de Sujúa, los curichupas de Sujúa. No, bueno, no curichupas, los católicos de Sujúa, para no herir susceptibilidades. Entonces, como ya llegaron en 1919 llegaron y se posesionaron e hicieron, la mayor parte eran evangélicos en ese entonces, ya hicieron la plaza y todo eso con el señor González. Entonces ellos, como decir, ganan espacio político y todo allá. Geográfico, digamos, y allá. Entonces, cuando llegaron los salesianos, fíjate que hacen en 1931, no les quedó más que irse más abajito. Y entonces justo se ubica en la siguiente foto. No, hay otra antes, donde está unas chocitas o no hay, se me olvidó creo de poner eso. No, unas chocitas. Es la minga para hacer el aeropuerto. Sí. Claro. No hay la chocita. Bueno, qué pena, pero yo quería mostrarles justamente, bueno, en la revista... ¿Qué pasa con esa chocita? En la chocita esa era la primera capilla hecha por este Padre Santiago Estal y las 30 familias que estaban ya aquí en Sujúa, pero eran católicas ya. Entonces ellos hacen a través de mingas, hacen la choza y en la plaza, la cancha de fútbol, justo donde está. Sí. Entonces, esa es la razón la que tú dices que no está ubicada en la... O sea, ganaron espacio exacto. político, geopolítico. Sí. Qué interesante. En verdad, Sujúa tiene... Por eso Sujúa es... Y te digo, esta cuestión de la iglesia evangélica, yo una vez le conté a Lelis y nos pusimos a analizar, a mí me dijo un señor de afuera, que llegó acá y recorriendo Sujúa me dice, un hombre que muy pilas, ¿no? Y dice, está interesante este pueblo. Es la primera vez que no veo una iglesia católica frente al parque y encuentro en la esquina una iglesia evangélica. ¿A qué se debe esto? Entonces ahí conversé con el periodista, con el investigador minucioso que es el Lelis, y él se encargó de investigar. Y ahí tenemos la respuesta. Ahí está. Y en verdad, Lelis es un investigador muy... Él investiga bastante para poder dar los datos, para poder manifestar lo que estamos comentando en este momento. No tiene que hacer soltero para leyendo. Bueno, no solamente es lectura, es también, yo tengo como unas 300 entrevistas a personas anteriores, a gente que ya está muerta incluso, y por eso he conocido bastante, y más que todo me ha interesado mucho la historia de Sujúa, pero eso también tiene una razón. Cuando quería hacer mi tesis, fui a buscar información en el municipio, en las bibliotecas, no había nada. Entonces digo, si no hay nada, yo voy a ponerme a escribir la historia de Sujúa. Y de ahí comencé, estamos hablando desde hace unos 20 años atrás. Y hasta ahora no se acaba la tesis. Y no se acaba, mira, no se acaba. Claro. Siempre asoma un dato curioso de Sujúa. Ahora, sí es importante también, por ejemplo, analizar, aparte de la cuestión de colonos, que en eso nunca me he metido yo, es el tema geopolítico mundial. Es decir, ¿por qué las misiones salesianas y evangélicas justo en los cordones fronterizos, justo donde hay petróleo, donde hay oro, donde hay cobre, donde hay sílice, donde hay estaños, donde hay baritina, donde hay todo? O sea, llegaron. Claro. Incluso, y eso sabe Lelis porque hemos compartido textos con él y él sabe la historia, el concordato de la Santa Sede con el Estado ecuatoriano, que era unido ese tiempo antes de la revolución liberal, era una sola, era llegar con los salesianos hasta el CEDEP, o sea, poblar las fronteras vivas se llamaba. Entonces, cientos y miles de kilómetros que tenían que avanzar, y lamentablemente hubo un desacuerdo, o tuvo más fuerza la misión salesiana asentada en Lima, Perú, y los salesianos del Ecuador no avanzan y se quedan en Gualaquiza. Incluso se pierde Morona Santiago, ya es en los 60, en los 50, 60 más o menos. Morona Santiago, antes de llamarse Morona Santiago, era Santiago Zamora. Eso sabe Lucho Delgado, que es una enciclopedia andante allá en Gualaquiza, que se sale en un rato. Pierde porque los franciscanos avanzan. Era una guerra de misiones.
avanzan y querían llegar hasta Gualaquiza. Algo de poder. Y poder político, no es que Mucho. el Económico el Estado también. les daba por cada shuarita, por cada colono, así se llamaba, por cada cristiano les daban un recurso económico. O sea, estamos hablando de la colonización. Claro, o sea, la colonización espontánea, pero que el Estado no tenía la capacidad de llegar. ¿Qué hizo con eso? Hizo el acuerdo con la misión salesiana para que ellos tengan la administración de colegios, de escuelas, de hospitales. Claro, el padre Carlos, me acuerdo, en los años 60, 70, él pagaba sueldo a los profesores, hacían los puentes, porque no había un consejo provincial incipiente, o no había todavía. El consejo provincial tiene menos de lo que, o sea, tiene menos, nuevo. es poquísimo, ¿no? Además que nació forzado los consejos provinciales. Entonces, eran las misiones salesianas y franciscanas en Zamora Chinchipe las que recibían los recursos económicos para puentes, pasarelas, escuelas y para pagar también a los profesores. Qué bien. Con los programas incluso te acuerdas los programas de Caritas que había en los 60, en la escuela fiscal nos daban leche clean. Eso venía de Estados Unidos, y el aceite ese con la bandera de Estados Unidos decía Said. Claro, Caritas. El programa Caritas, claro. O sea, las iglesias en su tiempo eran siempre fueron poderosas. Siempre fueron poder, claro. Tuvieron bastante, ellos... Es que venían a pacificar a los indígenas. No pudieron con los aucas, les mataron a los misioneros hace unos 20 años, ¿te acuerdas? Que eran toda una familia. Venían a pacificar, ¿para qué? Para permitir la entrada de las empresas petroleras. Así, y coincide, hay misión salesiana o misión evangélica o ambas a la vez, y hay un destacamento militar. Taisha. Ahora, respecto a eso, hay que leer el libro que no escribe Miguel Tangamash, pero es relatado por Miguel Tangamash, es hecho por un shuar. Ahí explica clarísimo cómo fue la dominación de los salesianos a los shuares y cuál era el objetivo. Y es justamente lo que estás diciendo tú. Es justamente lo que estás diciendo tú, pero y ellos querían, bueno, la Iglesia Católica siempre tenía el poder económico y político también, y las decisiones las tomaban ellos, de tal forma que por ejemplo aquí en Macas los salesianos, luego en toda la provincia fueron prácticamente los que tomaron todas las decisiones. Macas, Méndez y Gualaquiza, los tres cantones más viejos de ¿cómo se llamaba? El vicariato apostólico de Méndez y Gualaquiza. Ni siquiera Macas, era Méndez y Gualaquiza. Sí. Muy bien. Pasemos la fotito más, creo que no es exacto. Arcesio González. Es un personaje también acá en la historia de Sucúa. Arcesio González le pongo como ícono porque en el año de 1945 él reinicia una idea que tenía un cura anteriormente de hacer una pica y llegar a Xoray, más cercana para llegar a la sierra. Entonces el señor con su esposa hace un comité con toda la gente de aquí y empiezan a reunir gente, dinero, armas para irse a hacer esa pica. Entonces fue un hombre visionario porque de izquierda y visionario, y incluso el impulsor de la parroquialización de Sucúa, el señor González. Y de él hay algunas historias, o sea, hay algunas cosas que se dice de... Sí, lo que pasa es como nosotros, humanos, seres humanos, ¿no? Pasó? Habremos tenido pecados y sueños y cosas. Lo que pasa, más se dio en él una lucha religiosa. Porque no te olvides, imagínate en los años 40, porque la escuela fiscal es bastante viejita. Bueno, pongamos unos 50. Quitarle poder de influencia a la misión salesiana a través de la escuela Rumiñahui y otras que había en esa época, ¿no? Como conventos, internados, a través de una escuela fiscal laica. Era el cuco en todo el país. O sea, ser laico, ser fiscal o ser liberal significaba ser en ese tiempo comunista. Sí, o sea, no creen en Dios, son esto. Entonces, hay que darle el valor histórico del hecho de don Arcesio González. No solamente con la pica Xoray, que es un sueño, cualquiera puede verse un sueño y vamos y aventuramos, sino es el hecho de donar, de adquirir, o sea, ese tiempo y de promover también. De promover. Promotor de... Claro, y ahí puso de primera profesora a su esposa y los primeros alumnos, sus hijos, doña Rowena, todos ellos, alumnos, para dar inicio a la escuela. O sea, ¿para qué? Era una rebeldía en contra de la enseñanza
que se daba en la escuela Rumiñahui, no sé cómo se llamaba hace tiempo, pues tenía otro nombre, Santo Domingo Sabio. La escuela Domingo Sabio se llamaba. No, el Barón de Río Blanco. No, ese era en Guabinimi. 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 Domingo Sabio. La Rumiñahui era Domingo Sabio. Claro, sí, sí. Claro, y no sé por qué los salesianos le ponen Rumiñahui. Y en Guambi le ponen Atahualpa. Claro. Porque ese tiempo era Anton Rocafuerte en Guambi. Se eliminó esa escuela. Era la escuela salesiana, la escuela Vicente Rocafuerte. Ya. Y la siguiente foto, justamente ahí en 1945, Ya. empieza el boom de la llegada de los azuayos para acá. Decían, no, esta Del tierra. PAN, San Vicente. Esta foto, mira, Sí. es auténtica de arrieros. Miran cómo traían en cajas a los niños. A los guaguas, a claro. los- ¿De qué año es esa foto? Este es de 1946, por ejemplo, pero inicia en 45 la llegada de estos arrieros. Qué interesante esa foto. Viene con comida, con comida. Así vino Bolívar de Tuma y todos nuestros sueños, sí. Claro. En las sémilas y en cajón, cajones. cajoncitos. Y los sí. ríos y todo lo que tenía que cruzar. Eso era terrible. Terrible, ¿no? se tomaba un árbol Sí. para los puentes. Hay mucha gente que se fue, a Sémilas que se fueron. Mi abuelo muere en murieron, Yurupasa. Se A los murieron. 35 años mi abuelo. Claro, Claro, mi abuelo muere a los 35 años pasando Yurupasa, claro. que era un río terrible acá en Méndez, en la frontera entre los Y ríos se Méndez. arriesgaron ellos Claro. a venir. Y verás, mi abuelo era arriero que venía trayendo cosas a dejar acá y vendía. O sea, se pasaron, esa era plata, pues, ¿no? Una forma de mantener a la familia. Y después se viene a de acá. Ahí es la crisis de los sombreros. Ajá. En ese tiempo. En esa Por época. eso viene, ya se acabó La paja la toquilla. paja toquilla, se acabó la exportación de sombreros, por lo tanto... En la sierra. En la sierra. Por lo tanto ya no tiene que hacer, la gente se moría de hambre. Y Dice, eran "Mejor parcelas. vamos". Y tenían parcelas. Claro. Parcelitas de Vamos terreno, a la- chacra, un arbolito de durazno, de No manzana. producían mucho. Pues era para vivir nomás. Y claro, ellos, la diferencia de nuestros pueblos, por ejemplo, de San Vicente, de esa zona, es con Sevilla. Los sevillanos son negociantes. Esos sevillanos eran arrieros, negociantes, eran emprendedores, ¿no? Y ves que los sevillanos de acá hicieron igual. Les impusieron comida, la educación, la preparación, hicieron ganado, negocios, y los sevillanos de acá fueron los que emprendieron, y Méndez igual. Los más poderosos en plata, hablemos, en Méndez, no son los San Vicentes del Pan, son los sevillanos. Tenían sus Negociantes, iban y traían cosas, y emprendedores y arriesgadores, ¿no? A endeudarse. La parte antropológica de nuestros pueblos pequeños de acá de la sierra, que se ven reflejados acá. Muy bien, Patricio, Lelis, vamos a hacer un pequeño corte. Y están, con bueno, nuestros y si están auspiciadores. conectados o no están Vamos, conectados. vamos en el corte a mirar a ver cuántos están, O alguien nos está diciendo mentirosos, acompañando. Acá en Sucúa también la gente siempre está pendiente de nuestro canal, Sí. Pero también tenemos las páginas, las redes, Ya, sí. nuestra página de Sucúa TV. Se expande. En el transcurso de la publicidad vamos a revisar a ver Algunos quiénes mensajes. están ahí, qué opiniones hay, para ver si hacemos un pequeño comentario Vale. de quienes nos están siguiendo. Vale, descansemos. Volvemos luego de esta pausa. Visítenos en Panadería Sabor y Fiesta. Tortas, pasteles de chocolate de leche. También disponemos de una gran variedad para toda ocasión. Estamos ubicados en la siguiente dirección: Carlos Polson y Domingo Comín. Gerente propietario Cristian Bolívar Pacheco Saldaña. Teléfono 0999 87 3999. Será un placer atenderlos.
La vía Macuma-Taisha, el puente sobre el río Colorado, el mejoramiento del puente sobre el río Cusuim y mejoramientos viales fueron recorridos por parte del director de Obras Públicas de la Prefectura de Morona Santiago y sus técnicos, evidenciando el beneficio de los habitantes de estos sectores con estas obras. Al respecto del puente sobre el río Colorado, manifestó: los trabajos de este tipo de obras obligan a suspender el tráfico, y mire que no ha sido mucho sacrificio para ustedes, pero piensen que estamos dándoles una obra. El gobierno provincial, el señor prefecto, le está dando una obra que va en beneficio de ustedes, una obra de carácter definitiva, un puente que podrá soportar cualquier tipo de carga y que permitirá acceder sin ningún problema a Taisha. Todo el problema que teníamos con los buses, camiones, tenían dificultad de subir, a veces quedaban en esa parte quebrada que no se podía. Ahora el acceso es más cómodo, y yo creo que toda la gente está agradecido por este puente. Antes no es como hacer negocio, y ahora estamos bien. Nuestro negocio estábamos vendiendo a Taisha y era muy barato, porque salió la carretera de Benecer Macuma Taisha. Ahora estamos haciendo bien el negocio a Macas. El cambio del puente de Río Chile es completamente bueno, por lo que antes no había cómo pasar ni a pie, por lo que había tanto hueco por la madera. Ahora es un excelente puente, gracias a la buena voluntad del prefecto. Porque antes era un camino como de herradura, se puede, porque eran las piscinas de agua que había, si no había cómo transitar bonito. Ahora se ha logrado bastante en estos últimos meses. Un beneficio para todas las comunidades y para toda la provincia, porque todos visitan acá. Gracias, perfecto, a Rafael Antuni, gracias. Prefectura de Morona Santiago. Rafael Antuni, prefecto. Visítenos en Learning Center. Ven, juega y aprende. Le podemos ayudar en terapia psicológica y psicopedagógica, nivelación y control de tareas, terapia de lenguaje, modificación de conducta, desarrollo de potencial humano, evaluación, diagnóstico y tratamiento de dificultades de aprendizaje. Ubícanos en la siguiente dirección: Avenida Sucúa y 8 de diciembre. Teléfono 0993 091 922. Con la psicóloga educativa y orientadora vocacional, la licenciada Daniela Pacheco. Morona Santiago te invita a vivir por primera vez en Palora la primera Feria Nacional de la Pitahaya. Luces, juegos pirotécnicos, alegría, cultura y tradición. Sé testigo de la elección y coronación de la Reina Nacional de la Pitahaya. Disfruta de sus productos derivados, conferencias magistrales, música y una deliciosa experiencia gastronómica. Este 13, 14 y 15 de diciembre, Morona Santiago vive el turismo y la productividad. Prefectura de Morona Santiago, auspiciante oficial de la primera Feria Nacional de la Pitahaya. Rafael Antuni, prefecto. En noviembre, regresó la temporada de más ahorro de Farmacias Cruz Azul. Recibe del 20 al 50% de descuento en más de 3,000 productos, incluyendo medicinas. Además, llévate medicinas gratis o descuentos en compras acumuladas y participa en el sorteo de cruz y chequeras de $120 para que ahorres todo el año. 10 cápsulas de Pagen Forte, precio Cruz Azul 3,58. Una caja Multiflora Probióticos por 14 sobres, precio Cruz Azul 22,99. 10 grajeas de Finalin Forte, precio Cruz Azul 1,85. 20 tabletas Nixon masticable, precio Cruz Azul 4,20. 2 Voltaren Emulgel, precio Cruz Azul 8,89. 2 paquetes de pañales Haggis Active Sec mediano por 52, precio Cruz Azul 20,80. 2 jabones pH Lac íntimo por 225 ml, precio Cruz Azul 8,50. 3 pastas Colgate Triple Acción, precio Cruz Azul 3,37. Visítanos en tu farmacia más cercana y ahorra mucho más con la temporada de más ahorro. En Cruz Azul, ahorras en todo. Farmacias Cruz Azul, me cuida.
amigos televidentes, gracias por sintonizarnos en esta noche interesante, en donde estamos tratando este tema tan hermoso, que es la creación, la cantonización de Sucúa, la parroquialización también. Bueno, inicialmente vamos a ir conversando quiénes fueron esos personajes que impulsaron en ese entonces la parroquialización y luego la cantonización de nuestro bello Sucúa. Interesante la conversa con los dos. En verdad hay mucha gente que nos está siguiendo a través de la página y gente que nos está mirando también a través de nuestro sistema, nuestro canal. Les agradecemos por esa sintonía y es importante que se conozca parte de la historia de Sucúa. Luego vamos a tener otros invitados para que ellos también den su punto de vista, porque a veces, como decíamos anteriormente, se pueden herir susceptibilidades. Es un tema un poco delicado, pero es un tema necesario, importante de tratarlo. Gracias a ustedes por compartir con nosotros y con la ciudadanía. Por no tener miedo. Y decir las cosas parte de... Bueno, no se ha dicho nada. No estamos suaves. Tampoco se ha dicho nada. Hoy estamos relajados. Tampoco se ha dicho un poco peligroso en ese tema, pero está controlado. Tras micrófonos decíamos, dentro de cada historia contada, solamente es una píldora dorada nomás, porque en sí, el meollo del asunto hay otras cosas, intereses. Por ejemplo, entonces, yo me he ido enterando porque investigo, y después de eso, realmente es una historia negra que si pudiera escribir la historia verdadera. Pero es la historia de la humanidad, así. Claro. Los ingleses llegan a América y matan a los indios, ¿no es cierto? Igual pasaron en Argentina, los italianos mataron a todos los indios para la cuestión, para la siembra de pasto para el ganado, porque Europa necesitaba ganado, necesitaba carne. O sea, siempre ha habido esto. No pudieron con los shuar los españoles, ni los incas, ni los cañaris, ni los mestizos, ni nadie pudo con los shuar, porque el shuar conocía la selva y era imposible agarrarles a un shuar. Por eso la conducta diferente de shuar frente al indio serrano, que ha sido sometido, que ha sido humillado, aniquilado totalmente. Por ejemplo, nadie sabe, o poca gente sabe que aquí se dio una masacre. Cuéntanos. Aquí en el Paso Tundaim masacraron como unos 100 shuar y les botaron al Upano, porque eran ellos más rebeldes. Ellos eran súper rebeldes los de Tundaim. Ahí todavía son. Ahí todavía queda ahí uno. Entonces, ¿qué es lo que mandaron a un militar, a un gendarme mandó y pero ¿por qué sería? Porque no querían dar paso para irse por esa parte. Por la vía para llegar. Desde ahí los shuar quedaron quietos en ese sector. Bueno, en Macas, la historia de Macas, que es más antigua, hay casi 500 años de historia de Macas. En Macas se dio igual. O sea, es real la bronca que hubo, el incendio, luego la Virgen que apareció con un poco de soldados ahí en la creatividad popular, pero se dio matanzas vis a vis. Shuar mataban a macabeos, que macabeos eran originarios, unos de España, que se quedaron acá, y otros de Colombia. Villarreales, Jaramillos, Aguayos, Zabalas, vienen de Colombia, vienen por la cascarilla, vienen por el oro, por la canela. Pero el macabeo se adaptó a la vida Shuar. O sea, claro, pero es que viven 400 años y más. Ellos hablan muy bien y perfectamente, los mayores, los viejos, Joaquines y todo, hablan muy bien el Shuar. O sea, y dominan el río, dominan la pesca, dominan la caza. Hasta ahora hay familias macabeas, Rivaner, Jaramillo. Pero en Sucúa no se dio eso. O sea, es que somos flojos, nosotros somos los azuayos, somos más flojos, no hubo tanta compenetración con el shuar. No vivimos tanto tiempo tampoco. Y claro, son 100 años. Ellos son 400 años que están por acá. O sea, los cuerpos y la generalidad. ¿Por qué crees que el macabeo es fuerte? Es duro, es rústico, es fuerte. Más grande, en el deporte, de acuerdo, ustedes eran delgaditos, flaquitos, el macabeo siempre fue fuerte, es por la contextura de alimentación, con carbohidratos y carne, ¿no? Y la fuerza y el ganado, ellos eran ganaderos, el macabeo es exclusivamente ganadero, con grandes extensiones de tierras y ganado. ¿Nosotros qué éramos? A los sumo campesinos pequeños, empleados públicos y pocos ganaderos, aquí los Ramones, los Solís, ciertas familias que se dedicaron a ganado, pero los viejos, ya los hijos no, querían estudiar, querían hacerse médicos, hacer profesores, la mayoría. O sea, esa es esta mezcla de culturas que
que nos ha diferenciado y nos ha potencializado, porque en la diversidad está el desarrollo. Así es. Continuamos, Lelis, con... Sí, pongamos una foto para... Es la finca del aeropuerto. Esta es la construcción del aeropuerto, es una foto la auténtica. Pista, la pista, digamos, de aviación. Guambeños y gente shuar. Sí, y gente de Sucúa también, Colona, sí. Pero muy poca, porque aquí había una rivalidad. ¿Qué pasaba con los salesianos? ¿Por qué se oponían a la construcción de la... No se opusieron, sino era una idea de Miguel Fique y no podía, los curas no podían aceptar que un evangélico esté haciendo una pista. Esté liderando. No, pero sí había la necesidad, o sea, los salesianos más feudalistas, ojo con esto, no querían la construcción de la pista. Incluso se opusieron a la construcción de vías, porque el momento que unes a los pueblos, dejan de ser colonias tuyas, de tu poder, y mucho más con el avión. No te olvides que en los inicios de Eloy Alfaro, ¿quiénes se opusieron a la construcción del ferrocarril? Fue la Iglesia Católica, se opuso a la construcción del ferrocarril. Decía, ahí viene el diablo. Porque venían las ideas liberales de la costa con monos comerciantes y se rompía la hacienda serrana y pasaba el tren por la mitad de la hacienda y había comercio e iban perdiendo influencia de poderío socioeconómico y política en su gente, que se iba liberando con las ideas de libertad, sobre todo de la costa ecuatoriana, ¿no? Vamos a ver una parte aquí de la historia. Dice, el aeropuerto de Sucúa, a mediados de 1947, se construye el aeropuerto de Sucúa con la ayuda del misionero Miguel Fique, quien llegó a estos lugares en el año 1928 para trabajar por el bienestar del sector. Después se amplía el aeropuerto para que se puedan ingresar aviones de mayor envergadura. No solo transportaría a las personas, sino que sirvió para transporte de maquinaria, para la construcción de las carreteras que uniría a Sucúa y a los demás pueblos de la provincia, como son Macas, Méndez, Limón, con la región fría con la región fría de la Soy. Pues sí, claro. Eso dice la historia de claro, esta parte. Es un ícono en la historia de Sucúa, la construcción de la pista, porque con ello prácticamente Sucúa cambia. Y Sucúa tuvo antes que Macas la pista. Claro. No, y Chupianza tuvo antes que Sucúa y antes que Macas. Chupianza en los 50. Por eso Chupianza tenía bastante más votación, pues. Porque venían a Suayos, porque era el... Ahí yo vengo viendo recientemente la pista botada, ¿no? No ha habido títulos, no ha habido nada, entonces está botada ahí. A esa pista llegaba gente de Macas llevando ganado, gente de Guaraquiza a vender ganado para mandar a Cuenca. Y así mismo recibir arroz, azúcar, las cosas, las comidas. Por eso es importante, por ejemplo, esto del aeropuerto, en otro programa, hacer un análisis, si es que se hizo bien o mal con esto de la creación de un... Claro. Imagínate, entonces, en Chupianza, yo hablé el otro día con la gente de Chupianza, me fui a conocer Chupianza, me fui con el exalcalde Trafico Ruiz. Fui a conocer porque nunca es conocido, siempre tenía en la mente Chupianza y nunca llegaba allá. Y cerquita de Méndez. Y es pequeño. Pequeñito, pues me voy... Ahí vivían las familias que hicieron historia trascendente en la provincia. O sea, incluso ahí fue a trabajar Audo Navarrete, estuvo Sergio Tulio Moreno, el papá del presidente de la República, familias Medinas, familias diputado, Sarmientos, o sea, familias que hicieron incluso dinero en esa zona, porque era zona de comercio, atraía a los serranos. Yo estaba equivocado en la historia, yo pensaba que era Chupianza en mis sueños, que era por la mina de oro. No, es comercio, porque había la misión salesiana que recibía a la gente y también había la pista. Cuando Chupianza se acaba como pueblo, es ya en los 70, se hace la vía Cuenca Méndez, Sucúa para acá, y la pista ya no sirve. Crea Sucúa la pista, su pista ya en los 40, ¿no? 47, 48. O sea, crece la pista de Sucúa, hace la pista de Macas, y desaparece prácticamente la importancia de Chupianza. Pongamos nuevamente la fotografía para que, gracias Patricio, para que Lelis nos explique esa parte de la historia. Ya, entonces, esa pista es construida a base de puro fuerza física, a machete, a pala, a pico y a yunta. Para cargar las piedras. Araban con yunta. Entonces así fue construida esa pista, fue rellenada con lastre, con cascajo, exacto, y así aterriza la primera avioneta llamada el Evangelista. Y de ahí sí comienza... Sí, evangélica, obviamente.
Entonces ahí después ya comienza a venir más avionetas pequeñas, después se amplía la pista, como dice ahí ese escrito, empiezan a llegar los aviones más grandes, el comercio. Y traen maquinaria. Aquí se lleva pero antes de traer la maquinaria grande porque esa era para hacer la carretera Cuenca-Macas era la vía. Entonces, pero ahí la gente, como dice Patricio, ahí llegaba la gente a comercializar, aquí empezaron a criar el ganado, buen ganado, a exportar reses. Entonces vino Tao, San, Atesa, esos aviones. Sucúa tuvo un auge en esa época. Y no había el tupe todavía. Claro. Era un ganado sano. Entonces aquí los comerciantes se hicieron mucho dinero, los Torres sobre todo, hicieron mucho dinero con el comercio. Comprando ganado y vendiendo ganado a Cuenca. Y el ganado en Cuenca, en la soya, era apetecido porque del oriente. Sanito, ganado sano. Entonces, prácticamente la pista de aviación es la que dio ese vuelco total al desarrollo. ¿Quiénes más impulsan la creación de la pista? Yo creo que no está don Roberto Calle ahí Bueno, don Roberto Calle entra después. Después, ya como trabajador, como contratista, como trabajador, pero para hacer mejoramiento o mantenimiento, sí, después. Incluso la esposa era azafata de tierra, se llamaba, las personas que atendían a los pasajeros que llegaban y entraban a los aviones. Ella era azafata, doña Raquel Delgado. Entonces, y había mucha gente que trabajaba. Es que era una pequeña... era una pequeña ciudadela allá, pues, en el aeropuerto, donde había gente que contaba dinero, gente que comercializaba, gente que llevaba, gente que daba de comer. Y estaba el Loco Valentín también, ahí se acuerdan el Loco Valentín. Claro, el Loco Valentín. Y la María Sintripa también. La María Sintripa. Claro, el Loco Valentín era... Nosotros nos acordamos. Habían dos camales donde despostaban el ganado. Ahí uno estaba al un lado de la pista y el otro al otro lado de la pista. Había estanque para vender gasolina y diésel también. Era el Don Ofelio. Don Ofelio compra primerito. Don Ofelio es un hombre muy luchoso. Don Ofelio Molina. Un hombre llega con las ideas de comercio. Él se puso la primera bomba aquí, que era la bomba que después se vendió. Él vendió después a los Arevalo. Claro. Bueno, y de ahí se llega al 8 de diciembre de 1962, ahí se cantoniza ya. Se cantoniza Sucúa. Ya se cumpliste. Impulsado por Edmundo Carvajal, Alcides Vintimilla, padre Natal Eloba, y como diputados Ángel Moreno y Alberto Lituma. Pero hubo una cosa importante, ¿verdad? Ahí. Era alcalde de Macas, o presidente municipal, o alcalde de Macas, don Roberto Villarreal. Ya. Él era un hombre diferente, hombre visionario. Porque entre Sucúa y Macas había rivalidad. Pero él no tenía esa rivalidad. Él dijo, no, es el momento de que Sucúa se impulse. Y él aprueba, pues, en el consejo, aprueba que se cantonice, se libere, porque éramos parroquia de Macas, se haga cantón, da el visto bueno, hablemos así, y se va al Congreso Nacional, donde estaba Alberto Lituma de diputado, que era, pues, el eterno diputado de acá de la zona. Muchos años. 3 ocasiones. La última con Chutazazo, que fue un fraude. Y la otra foto, póngale. Que eso sí es... ese es de ya podemos ver. Es de don Roberto cuando llega a Macas. Claro, ¿no? ese por ejemplo es el jeep de don Roberto Calle que sale. Cuando llega a Macas. Que sale, esto es ¿En qué año? 1956, ya mucho más adelante. Aquí están las fotos medio saltadas, pero bueno. La cuestión es que con el aeropuerto llegan 2 jeeps. El primero era para el cura y el otro para don Roberto Calle. Sí. Después, pero no en el mismo tiempo. Sí. Entonces, don Roberto Calle dice, yo me voy a Macas de aventura. Y se coge el jeep con don Sacramento Tapia y otro más y se viene. Era pica, claro. Era loco. Pero estos carritos eran para eso mismo. Sí. Justamente, claro. Entonces se viene. Entonces don Miguel Fique se entera que está viniendo don Roberto y le sigue. Se viene atrás. Y se vienen los dos jeeps, se vienen y llegan a Macas. Es el puente sobre el Timbiano. ¿Qué río es ese? Ese es el Timbiano. No es Timbiano, ese que está en el... ese que era un puente feo en la Tejería. Bueno.
Ahí Don Quintuña, ¿ya? Eso, ahí es ahí. Los ladrillos, ¿cómo se llama? Sí, ladrillo. Ve, ahora te cuento, cuando se hablaba de estas fotos y de la película que también tiene una parte ítalo, en Macas me contaban que había sido claro, la un llegada. escándalo, La llegada de ellos. Era un pueblo de 400 años. Y que llegue, bueno, 300 habrá sido ese tiempo, no, 400 años, sí, más o menos. Y era una bulla de que... Les hicieron un recibimiento grande. Claro, de que cómo llegaban estos dos jeeps, imagínate, era una cosa bárbara. Claro, ¿dónde salieron? Fue un hecho histórico. Un escándalo, como cuando llegaba el Tame a Macas, íbamos los chagras a ver quién viene y quién va. Claro, todos empezaban por ese mundo chagra, pues no. ¿Te acuerdas cuando llegaba el turismo oriental aquí en el parque? Cuando llegaban los aviones aquí mismo. Llegaban los aviones, íbamos helicópteros, íbamos volábamos a la como pista. Wambra, a recibir el aire para que nos eleve. Todo su cueva. Claro, no había más. A ver cómo No había más. O cuando llegaba un carro de Cuenca, era espantado. ¿Qué ese carro será? ¿De dónde será? ¿Sí o no? Sí, es, claro. Igual era acá. Pues. En ese entonces pasó eso. O sea, llegaron a Macas los dos jeeps. Claro. Y fue un acontecimiento histórico en Macas. Sí, sí. El 12 de febrero de 1973 se inaugura la carretera Macas-Sucúa. No sé si se acuerdan ustedes, pero de Cuenca vinieron una caravana de cientos de carros. Llegaron a esa inauguración que era aquí en Sucúa y luego hicieron también ahí en Macas. Pero era increíble. Ahí sí nos quedamos con la boca abierta. Bueno, yo como vivía en la vía. Y vos eres muy elevado. ¿Sí? Y como esa vez. Entonces. Claro, Asustado, claro. Tanto carro y tanta forma. Me recuerdo las tortuguitas, los jeeps, cantidad de gente llegaron de carros. Eran los de CREA, han sido los de CREA. Eso eran impulsados por el CREA. Los Arisa, los Toral, los que eran. Entonces, el CREA es un ícono muy importante aquí. Sí. Aunque a los Shuar no les gustó porque ellos venían a colonizar prácticamente. Habrían carreteras, claro. Todo eso. No les gusta la idea. Siempre estuvieron en contra del hubo la colonización que se llama espontánea, de los 40, es de espontánea. Luego hubo la colonización semidirigida, que era apenas ingresaba el Estado con el CREA, que era incipiente recién. Luego viene la colonización dirigida, que es ya en San José de Morona, donde entra Augusto Abad, entra Bolívar Lituma, entra el capitán José, San José de Morona es por José Gallardo Román. Él era el coronel, no sé cuánto, del ejército en el tiempo de la dictadura militar, del triunvirato militar, y Rodríguez Lara. Entonces, ahí viene la cuestión de Juan Boya, Pablo VI, que es la séptima, la octava, la quinta, no sé cuánto. Cuando Juan Boya, la 24 de mayo, se ha ido gente azogueña generalmente. Por eso Pablo VI con Juan Boya no se lleva mucho, porque la mayoría de Pablo VI son de Azogues, y otros son cañarejos. Hasta acá se sigue. Y eran gente bien pobre de la sierra que el CREA les trajo para que vengan a vivir, y les daban incluso una mensualidad, y les daban comida, y les llevaban con pista, motor y lanchas acá en San José de Morona. En 1973 comienza ya la tercera llegada de los colonos para acá. Pero claro, aquí ya había todo. ¿Quiénes vienen ahí en ese época? En ese entonces, porque ya se sumió incluso en mayor crisis en Azuay, entonces por eso era la desesperación del CREA. Venían porque sabían de que mandarles para acá. No, y también decían ya los paisanos, nuestros parientes también allá en Sucúa, vamos a ver qué pasa. Claro. ¿Y quiénes vienen ahí? 73, ¿sabes? ¿Cómo? 73 estamos longos chiquitos nosotros también ya. Ah, claro, nosotros, claro, pero ya, o sea, aquí en Sucúa empiezan ya la gente, las familias mismas a extenderse. En forma general, ¿qué apellidos más los que prevalecieron? O sea, de los primeros colonos, hablando en forma general, por ejemplo, hay la llegada de los Abarcas, de familias... Están después de los primeros están los Torres, los Delgados, los Calles. Después, un poco después están los Delgados vienen tarde. No, estamos hablando de esta última llegada. Los Gutiérrez también que llegan con mi abuelo, pero son ya últimamente, son todos de Huachapala, Sevilla, San Vicente, que tú sabes muy bien cómo es tu historia, claro, también historia medio oscura también. Abuelo medio de otro lado, no es el apellido que lleva. Bueno, pongámosle otra fotito para ver de qué se trata.
Estamos ya hablando después de que llegó el aeropuerto y todo. Esa es una cola, no, se llamaba Rica Cola. Después se llamaba Cola Luna. De Don Luis Luna, pero primero fue de Don Solís. De Don Honorato Solís. Y luego esto depende de Don Carlos Gómez. Luego, o al revés, así es. Luego está Yo conocía la fábrica y las colas que tenía mi tío político, digamos, Honorato Solís aquí. Pero bueno, lo interesante, ¿saben qué es? Lo interesante es que, fíjense que en ese entonces había una fábrica de colas, tenían corchadoras y todo, hacían bien las colas. Que no hay en la actualidad. Y ahora no hay ni una fábrica aquí. Y te cuento, verás, Nada otra cosa importante. En Macas era un lujo comerse un plato de arroz. Venían los macabeos acá haciendo minga para comprar el arroz que venía de Méndez, que venía de Huambi y que se tenía almacenado aquí. Entonces venían acá a dormir, iban llevando las cosas de la sierra e iban llevando el arroz, porque el arroz era cuando se portaban bien los huambras. No, así me cuentan los compañeros tuyos que son de por, son contemporáneos. Dice, hermano, era un plato para toditos, porque era difícil conseguir el arroz, que generalmente se lo compraba acá. Y Sucúa era, después de Huambi, Sucúa y Huambi era el boom del arroz y de las bodegas de los negocios de tiendas. Acá venían los de Macas a comprar, a pertrechar para 15 días, iban llevando sus mulas la comida ya. Porque el macabeo no es comerciante. Nunca fue comerciante ni lo será. Tal vez las próximas generaciones. Fue eminentemente ganadero. Claro. Vendía ganado a los borracos, al Cesano. Nos vendía a nosotros. Él iba a comprar allá, el otro iba llevando a Cuenca, Huambato o a Remonda. Qué interesante, en verdad, es importantísimo y un gusto tenerles a ustedes esta noche. Sí, hay gente que nos está mirando, creo. Hablando, sí, tenemos desde algunos lugares del planeta nos están mirando, en verdad. Patricio tiene una nómina, aquí tenemos a Wilson Torres, nuestro vecino de Patricio más, que nos envía un saludo. Tenemos a muchas personas, la letra de Patricio es medio difícil leer. Nos acaba de llamar ahorita don René Delgado, nos dice que fue don Roberto Villarreal y el papá de Lenin Moreno, don Servio Tulio Moreno. Sí, gracias tío René, gracias. Mire, nos están siguiendo. Buenazo tío René, que me ayude, porque yo soy guamba también y se me va tantas ideas. Gracias tío. Muy interesante que recibimos llamadas para don René Delgado y averiguado mi número. Sí, aquí realmente. Gracias por sintonizarnos, don René, y a la gente de su gran negociante, René Delgado, voleibolista, igual que tu papá, voleibolistas. Aquí he puesto algunos nombres, ¿no? Hay muchos nombres que faltan. En verdad, aquí, porque yo por el espacio y por el tiempo no he puesto todos, pero claro, tanto en la parroquialización, la cantonización, ha estado detrás mucha gente, incluso la historia es machista, son las mujeres también. Las mujeres también. Sí está, doña, ahí está, en el comité para... No. A ver, vaya a ver cualquier libro de su cuesta, solo hombres. Me refiero a tu historia. No, mi historia que estoy haciendo, están entrando... Doña Filomena Delgado, ella es secretaria de la... ¿Qué nombres, por ejemplo, son los más notorios de mujeres que también participaron del progreso Sucúa? Bueno, son prácticamente primero yo estoy resaltando las esposas de los primeros colonos. Ellos cocinaban, trabajaban, ya iban a claro, reuniones, pero por ejemplo tenemos íconos de las mujeres que han luchado, por ejemplo Mercedes Navarrete. Ella es una de las primeras colonas también que no lo nombran y es colona y a ella le nombran más como que educadora de la escuela. Joan Peña vivió en Maca muchos años. Profesora. Sí, pero estaba aquí también. Sí. ¿Qué función cumple ella acá en nuestro cantón? Bueno, ella era una mujer carismática, era una mujer entregada a Dios, era seglar, era como una religiosa seglar. Ella no se casó, pero era muy caritativa, muy gentil con sus alumnos, pero sobre todo se dedicó a la enseñanza, a dar clases, a enseñar a los dejando el romanticismo al lado, porque también la historia picarona que tú dices es buena también hablar. ¿Qué pasó con Padre Santiago Estal? Él tuvo un problema legal, él mandó matar al teniente político Naranjo, ¿te acuerdas? Sí, prácticamente la rivalidad entre católicos y evangélicos era tremenda, a llegar hasta ese punto, hasta ese extremo. ¿No? Claro, al Ceballos Naranjo. Ceballos Naranjo. Sí. ¿Quién era él? Él era el teniente político
tuvo, hay algunas versiones, pero por ejemplo es la historia negra de su Cuba. Pero bueno, el padre el señor Ceballos le dio un puñetazo al padre, le rompe los lentes. Sí. Entonces, el padre ofendido, estaba con el Gualquira. El padre ofendido, pariente de un paciente Morales, un primo de un paciente Morales, un tal Gualquira. Este cura ofendido, entonces avisa a la gente, y en ese entonces era pegar a un cura era como pegar a Dios. Entonces la gente molesta, ofendida, se arma. Querían pegarle, querían darle una lección, pero total se les pasa la mano y le matan. Bueno, si le matan, ¿cómo pasa la mano? ¿Le matan con la carabina? Sí, pero no era esa la... Ajá, no era esa la intención. No era esa la intención. No era esa la intención, pero la gente enardecida O sea, es un linchamiento. Claro. ¿En qué año pasa eso? Esto estamos hablando más o menos en 1930. En el 1930 y... 40. Por ahí, no estoy bien en el dato. Salió en el comercio, incluso en el comercio de esa época. Bueno, la cuestión es que el cura se escapa por acá, vía Tundaime. Sí le cogieron. Claro, le cogen, Estuvo preso 6 le meses. cogen y le llevaron a Cuenca, y ahí hizo las declaraciones, dio una entrevista también a la radio, pero él estaba... Algunos estuvieron presos. ¿Y él aceptó, reconoció eso él? ¿Cómo sería ese tiempo, no? Bueno, pero ya no volvió a Casucúa. Él no volvió, me parece que los salesianos le expulsaron, me parece, porque yo he buscado datos del cura. No, ese no sé. Tiene un hijo. Pero he buscado datos en la historia de los salesianos, me he metido a la biblioteca a buscar Santiago Estal, le han desaparecido del mapa. Le borraron. Pero él estuvo aquí en Sucúa. Sí, el primer párroco de Sucúa. Es el primero. Sí, el que asoma la foto. Oye, que miramos en la foto. Sí. Pero bueno, yo sé que tuvo un hijo acá, Marianita. Híjole, de esas cosas, ahí sí que no sé. Los azules. Bueno, ahí sí que no, porque ¿cómo saber? Claro, ya son cosas que de pronto no están. No, y la historia. Él debe estar viendo el mapa en Estados Unidos. Hay otra foto, amigo. Bueno, eso ya es despuésito, en el 81. Radio Ondas Ecuatorianas está el señor Parra. Claro, con la silla de la clave. Veamos un ratito para tener unas fotos. Otra. El señor es el que murió electrocutado. Sí. Sor María Troncati en el hospital de Sucúa, que también es otro hijo. María Troncati también tiene una historia grande. Bueno, si hablamos del mundo católico, tener una santa aquí sería... Nosotros no utilizamos eso para el turismo. Vayan a ver en otros lados, las santas que han muerto y han vivido ahí son parte del turismo religioso. Entonces eso lo estamos aprovechando acá. Entonces para los salesianos es importantísimo, para los católicos es importantísimo tener una santa aquí, sí, que haya muerto aquí y tal, y que tiene la casa ahí, y todo su museo. Pero mira que no se aprovecha, hay una visión muy baja en el sentido de utilizar la imagen para poder... Exacto. Sí, gente de Italia rinde homenaje, rinde homenaje, viene a verle, viene al museo, y acá no valoramos eso. Entonces, un poco sí, un llamado a las autoridades para que hagan esa promoción. Motivar turismo religioso. Y eso es importante porque... En base a eso hay visitas, hay miles de feligreses que hay en otras provincias que visitan a los santos. Hay muchos mestizas que no le querían a su tronca, decían que era bravo, que la mujer era brava. Dicen. Sí, o sea, pero... Sería por carácter italiano. Pero pongamos que los tres seamos cura, que nunca, Dios nos permita. Pero si es que tú fueras un desgraciado, pero si hubiese la posibilidad de hacerte santo, lo haríamos porque los dos ganaríamos mucha plata y seríamos famosos. Aunque los santos no han sido buenos. No, pues... O sea, la historia de los santos, o sea, el santo tiene mérito por la transformación. Santo Tomás fue un guerrero, mató gente, Santo Tomás. Claro. Él, en la transformación, porque vive en un momento de la guerra, algo vio y le vino un sueño, dijo, libérate, transfórmate. Sí, García Moreno está en camino a los altares.
Sí, ¿Por sí, qué? sí. Porque les dio paso a los católicos acá. Claro. Solo por eso y Hay mira. mucha polémica en eso. Claro, entonces, Hay unos santos buenos, de otros son fabricados claro. también. Por ejemplo, dentro de los curas, para mí fue un santo el padre Alfredo Germani. Oh, sí, claro. ¿Qué sacerdote para bueno? Y más que todo hizo tantas cosas por su Cuba, por los Shuar. El violonista, ¿no? Claro. Y Es murió- un hombre murió manejando, intachable. Intachable. El padre igual sí, que murió recientemente. Parecido. Antropólogo. Importante estas conversaciones, pero La radio- vamos a la centrarnos radio un poquito Federación más Shuar. Radio Federación Shuar. centrarnos un La poquito más Radio en Shuar, lo que es la Radio Federación Shuar, importantísimo. Claro. Radio Federación Aportó Shuar. al desarrollo del cantón, a la comunicación. del Tenía las cantón. escuelas radiofónicas. me Eso parece. fue La primera radio en Sucúa se llamaba Radio Voz de Lupano, hecho por un doctor de Cuenca, no tengo ahorita los datos, pero en el edificio de don Pompilio Toledo. Después don Pompilio Toledo se convierte en el primer locutor, junto con mi tía. Tiene una linda voz. Sí. Entonces, de ahí asoma la Federación Shuar. Bueno, de ahí otras radios, pero por eso digo, cada tema, hablemos de historia de las radios en Sucúa, es un Así tema es, largo así de es. hablar. Justamente Claro. es eso, decía yo en el intervalo, pues los temas que es larga la historia y como estamos ya en un espacio que Nuestros no es auspiciantes. muy nuestros auspiciantes. En verdad, por eso que queríamos tocar de forma general los temas para Pero están llegar. viendo, todos en el grado para que llegar- conocen más que nosotros, o sea, desde el punto de vista de haber vivido muchas No, cosas, no, historias. Él y otra gente que todavía vive y tiene Sí, don Víctor lucidez. Zúñiga también, incluso me ha dicho a mí que vamos a hacer un programa para hablar de eso, de cuestiones ya últimas, que son importantes también, porque lo que pasa es que la gente no tiene a veces la costumbre de dejar memorias. Entonces ahí pasan cosas, pero si nadie escribe, si nadie publica, ahora bien con los medios, pero antes era solo escrito. Pero si nadie lo hace, ¿cómo? Se queda, se Hay olvida. la historia de la escuela fiscal, que hablamos un poquito, hay la historia del Colegio Nacional Sucúa, que es otra historia, Claro. que nace en el año 81, que es otra bronca. Póngale otra foto. El comando provincial. Claro, de la eso policía, también, que era de la aquí. policía, ahí está tu papi. Miren, ese avión es el Noratlas, comandado por el capitán Flor. Sí. ¿Flor o el gringo? No, primero el capitán Drexel, pero Flor era después, con este avión. Pero claro, el capitán Drexel también, pero yo estoy hablando de verdad, estaban los capitán Ruales también. Ruales, sí. Pero este avión prácticamente era un avión que hacía un sonidazo y echaba un... De la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro. Entonces, es un ícono también de la historia de... Aquí vinieron las orquestas, los jeeps. Aquí. No, En ocho. ese es otro. En 8, ¿no? Sí. Ese que bajaban, sí. Este avión era solo para la SUAY. Para la SUAY, Para la SUAY, carne, no iba a otro lado. carne. La gente iba encima de la carne. Sí. Claro. Otra foto, pásale para ver, o parece que ya no hay. Doctor Mario Mesa. Doctor Mario Mesa, le he puesto aquí como ícono porque él es el gestor de mucha obra aquí en... Durante la época de durante Doctor la- Mesa se hizo mucha obra. obras grandes, que hasta la actualidad existe, ¿no? Se hizo el plan regulador que era importante. En Eso- ese tiempo eso- no se conocía el plan regulador, por eso Sucúa creció ordenadamente, no como Macas y otras ciudades. Alcantarillado. O sea, creció, claro. Entonces, el plan regulador era decir, bueno, Todo. aquí va estadio, aquí va esto, aquí va el otro. Ese tiempo era duro porque tenías Era que lejos. expropiar a los Solís, a los Ramones, a los Barreras. lejos también. Y era lejos, entonces decía, ¿por qué tan lejos de terminar? Nos opusimos, incluido yo, Claro. Juanpa todavía, tan lejos. Claro que a los 25 años empezó a salir y terminar, porque no había una política también reguladora del ¿Qué municipio. obras más se hacen? Bueno, él hace el coliseo, las piscinas, la pileta, el estadio, Mercado. el mercado, Terminal, terminal, alcantarillado, alcantarillado y agua. y el agua. O sea, Básicamente él deja... Y se mantienen hasta ahora. Claro, que mantiene. Entonces, por eso es uno de los... bueno, además hay que adjuntar, en honor a la verdad histórica, económica del país, veníamos en el boom petrolero y venía la democracia, luego de 10 años de dictadura, Claro. viene la democracia y empiezan los municipios y consejos provinciales a tener plata.
Pero... O sea, el presupuesto era una cosa. Y el 31 de diciembre, el municipio que no lograba justificar hasta el 31 de diciembre, la plata regresaba. De muchos municipios de esta provincia regresó. Aquí se gastó todito. Se pudo gastar. Interesante, o sea, porque ahí vino ya la intervención de las autoridades. Claro, ellos... nacía recién un municipio fuerte. Antes, hablemos, antes del doctor Mario Mesa, había Don Luis Trujillo, Alfredo Bisuete, Don Pablo Navarrete, Bolívar Lituma, hablemos, eran municipios pequeños. Y eran cargos ad honorem. Ad honorem, claro. Sin sueldos. Sin sueldos, pues claro. Porque yo leí una parte donde dice que ellos al inicio hacían las sesiones en la noche y luego se... Es que venían trabajando. Hasta la mayor parte de la medianoche. Eran profesores o ganaderos. Claro. Y ponían del bolsillo para comisiones, bellaquitos. O sea, antes de conseguir para una pasarela, para un techo de una escuela, una escuelita, o una partida para un profesor, era un tremendo milagro que te ayudaba el diputado Lituma o el diputado, cualquiera de ellos, Villarreal, o el Serviturio Moreno, que te ayudaba a conseguir. Pero ¿cómo conseguía? Gracias al palanqueo, porque tenían acá sus gendarmes para la campaña política, ¿no? Don Mayuco Lituma, Jorge Delgado, mi papá todavía joven todavía, don Gilberto Gómez, en Gualaquiza a Luis Alfredo Delgado, los señores en Méndez, en Limón tenían los de las campañas. Ellos, para mantener su poder político interno local, tenían que gestionar ante el diputado. También gestionaban puestitos para ellos. O sea, diferente a lo que pasa ahora. Claro, ahora es diferente. Miren esta esta es la gringa. La doctora Elena, no sé si ustedes se recuerdan. Ya está. Yo le conocí joven. Otro ícono de la salud que llegó de, no me recuerdo el país donde es ella, Checoslovaquia. Era paisana de Padre Juan. Ella vino a hacer un estudio del paludismo acá, pero también trajo medicina de allá y prácticamente curó a muchos niños. ¿Qué le conocimos? Yo sí le conocí, claro, yo sí le conocí, pero yo le estoy poniendo íconos por el papel que ella y el estudio que va llevando, que hizo sobre el paludismo, y tiene un libro o estudios de investigación sobre el paludismo. Entonces, y muy buena gente, muy buena persona, investigadora, muy buena médico. Padre Julio Escarparo, sí. Párroco, claro. Nos hizo la primera comunidad a todos nosotros. Ese es otro tema, el Centro de Salud de la Federación Shuar, que era uno de los primeros que hicieron investigaciones de paludismo y esas cosas, de enfermedades tropicales acá. Y sobre todo en la cuestión de salud, es otro campo que hay historia aquí, con el doctor Ferguson. Pucha, aquí hay muchísima tela por cortar. Interesante, amigos televidentes, de verdad esto se puede alargar. Un saludo a todos, a todos que están viendo, ¿no? Patricio, tenías tú una lista, sí. Una lista, aunque yo no entiendo tu Wilson Torres, sí, yo mismo, Wilson Torres, mi amigo Willo Chosita, Tania Dávila, que en vez de hacer la merina está viendo el programa, Segundo Guayara, Julia Troya, no sé quién es ella, Enrique Delgado, alcalde, y también está viendo, a ver si le tocamos a él, todavía no. No llegamos al siglo XX. Marlon Alarcón, Esteban Pérez, Gilberto Chabla, Benigno López, acá en Tesoro, América Torres, Teresa Arévalo, Mario Cárdenas, Silvia Pazuña, bueno, y más que nos están viendo. Hay un saludo a ellos, un saludo. Mirando, en Conérico nos están viendo todos nuestros chavos de Conérico. Mucha gente de paisana. Paisano, guambeños, sucueños. Saludamos a ellos y a ustedes. New Havy. En verdad es interesante conversar con ustedes. Lelis nos ha dado muchos datos importantes. Queremos agradecer pues a ustedes la presencia. En verdad, este programa lo vamos a hacer seguido más. Vamos a hacer otros y sobre todo para que los jóvenes, los niños conozcan la historia. O al menos conozcan un criterio de la historia. Claro. No somos historiadores, lo saben todo, pero conozcan ciertas versiones o análisis, porque lo importante de la historia de los pueblos es la historia crítica. La historia, o sea, el análisis de los hechos, pero ¿por qué se dieron? O sea, porque a veces somos moralistas. No, ese tipo también hace. No. Vamos a ver si es que el Macabeo no mataba con bala, con machete, le mataban. Si el Shuar no mataba, le mataban. O sea, era una lucha, no había autoridad, no había el Estado como tal. Macas era una colonia, una fundación española, con colombianos y con todo. Después llegan los Shuar en 1800, viene la guerra, les queman las casas, que era en Sevilla era Macas.
luego se pasan acá al barranco, a la ciudadela acá del barranco, Bueno, y se dividen. Y acá también hubo un incendio y todo eso. Claro, el incendio Pero bueno, fue un incendio provocado. A veces. Bueno, en todo caso hay muchas Sí, versiones. yo de tengo la ese idea de tema que fue provocado, sacaron lo valioso para decir, ve, me incendiaron y recibir apoyo extranjero. Muy bien. Nos han incendiado. Y para culpar. Así como el paro que hay ahora, infiltrados queman la Contraloría. Entonces, en la historia no hay cómo creer todo en todo lo que nos dan. Siempre hay que dudar. Duda y acertarás, dice un adagio popular. Muy bien, Patricio. Gracias. Algo más que nos puedas aportar por ahora. Yo digo, hemos de hacer más programas de este tipo para tenerles a ustedes acá y también a otros personajes, ¿no? Sí, que tienen también su visión, tienen su... yo he estado buscando en internet, hay algunas historias que narran diferentes, ¿no? Porque, como ustedes saben, esto es un tema amplio, muy amplio. Sí, Entonces, queremos saber algo más de Lelis, como digo, en forma general. Tenemos un video también que se hizo, algo así, para pasarle un rato y mirar para que... Claro, también... no sé si hay más fotos o ya no. Ya, Si tiene más fotos... Ya no hay más fotos, pero la cuestión es que la historia de Sucúa, como había escrito últimamente en una revista que salió del municipio, es hecha por todos, pero considerado una cuestión integral, porque aquí un poco a veces es la cuestión un poco racista. Los shuar son también papel fundamental dentro de la historia de Sucúa, que es otro tema y otra historia que ellos tienen, pero realmente hay que valorarlos porque prácticamente nosotros vinimos a ocupar, así no nos guste, a ocupar tierras de ellos y prácticamente ellos se fueron alejando de aquí, y claro, hay esta lucha que Patricio sabe muy bien, esta lucha que hay, esta confrontación incluso últimamente con el levantamiento indígena y tal, pero sin embargo la historia también es de ellos. Más antes en la prehistoria hubo gente aquí, en la colonia hubo gente aquí, estaban los colombianos acá. Si nosotros revisamos las piezas arqueológicas, los cañaris estuvieron acá. Encontramos, entonces la historia de Sucúa es bastante rica. Y verás que el shuar no es alfarero, ¿no? Y los hallazgos aquí son antes de la llegada de los shuar. Claro, sí. O sea, los shuar vienen desde Zamora, vienen subiendo desde el Brasil, van subiendo en guerras que tienen con los achuar y con otras o entre ellos también, y van subiendo al Mangosís, al Morona, y finalmente llegan a Macas, y dispersos por todo el valle del Lupano, el valle del Palora, el valle del Cenepa. O sea, Sucúa ya tuvo presencia antes. Claro, estamos hablando, mira los restos arqueológicos, las piedras, los monos, los petroglifos que hay, o sea, ya hubo gente. Lo que pasa es que no hay estudios, hay ligeros estudios, pero bueno, estamos hablando de hace unos 4.000 años que ya había gente acá, más o menos hace 2.000 años que están los shuar y tal, pero mira cómo viene la historia, y es riquísima la historia, y lo peor es poco investigado. Aquí hay mucho resto arqueológico, poca investigación. Y hay otra cosa, mucho más antes incluso que el mismo Cristo. Morona, Santiago, era un gran lago. Ah, sí. También. Era un gran lago que venía desde la cordillera de Cutucú. Todo eso era un lago. Se da un sismo, una apertura, una ruptura que se da acá en el Cóndor, se abre la cordillera y se baja. Por eso tú vas a ver y analiza. Ahora que me fui estaba por Zamora hace 15 días, me di cuenta. Petrificaciones. No, el cambio. Solo Morona, Santiago, que vas en frontera con Zamora el pasto y la tierra es amarilla. Es diferente. Llegas al río Pastaza, todo es verde, todo es linda tierra. Pasas a Pastaza, es tierra mala, tierra amarilla hasta barata. Solo es el valle, era todo esto un lago. O sea, esto era de los peces. Esto era de los peces, de otra forma de vida. Sí. Con esa ruptura se da. Luego asoman en 1800. Claro. Hay una garganta acá por el Morona. Sí. Esa garganta ese es el que dejó salir todo el agua. Exactamente. Y otra prueba de eso son las conchas petrificadas que hay. ¿Hay conchas? Claro. Tú decías, ¿por qué conchas? Yo decía, ¿por qué conchas? ¿Quién trajo conchas? Es que aquí fue un lago. Y por eso la riqueza geológica se llama, ¿no? La riqueza de humo, de todo, de la tierra de Morona, Santiago.
Llegas al puente de Chuchumblesa, Zamora Chinchipe es tierra amarilla y es fea. Llegas al puente de Pastaza, tierra fea en Pastaza. Hay un libro sobre esa teoría. Sí. No es teoría, es real. En otras palabras, nosotros somos bendecidos por tener una tierra fea. Estamos en lo que antes fue un lago. ¿Quién llegó primero y llegó segundo? Lo importante es que ahora estamos haciendo patria y tenemos que respetar las leyes y seguir aportando al progreso y las cosmovisión de todos. Y tenemos que escribir y decir esas cosas que están pasando también, para que siga la historia, porque si no... Los dueños de Norteamérica eran los indios, los indios, los pieles rojas se llamaban. ¿Qué pasaba si no llegaban los ingleses? Que mataban, ellos mataban. Les dejaron reducido a un pequeño espacio. Igual pasó en Canadá, un poco en Alaska, ¿no? Pero llegaron, pues es la historia, llegaron, ahí está el desarrollo de Estados Unidos y Canadá. Muchísimas gracias, Patricio, Lelis, en verdad, un gusto estar con ustedes. Vamos a poner un videíto que tenemos ahí y luego regresamos y finalizamos por esta ocasión este conversatorio de la historia de Sucúa. Amigos televidentes, ustedes sabrán sacar sus conclusiones. En verdad, como ellos han manifestado, son puntos de vista, son investigaciones que constan, datos reales que Lelis nos ha dado y que constan dentro de algunas investigaciones que él ha realizado. Entonces, eso es lo que estamos entregándoles a ustedes. Vamos con el video, Carlitos. Sucúa, la historia contada por quienes la vivieron. Sin imaginarse venir a vivir aquí, si ahora parece esto una selva, ¿cómo sería antes? Una casa un kilómetro más lejos que la otra. Vine con mis padres muy pequeño, 8 años apenas, y todo ese trayecto caminando, 8 días de camino, y muchas veces aparte hasta con pie desnudo. Ya en el año 49, el coronel Edmundo Carvajal aterriza con el C-47 en la pista de 1000 metros de Sucúa, trayendo una volqueta para la FAE y 2 jeep para las misiones evangélica y salesiana. En el 66 aterrizan en la estratégica llanura de las tierras del Sucú, donde los Olson se establecieron 48 años antes, los aviones Hércules de la Fuerza Aérea Norteamericana. Se impulsa especialmente la construcción de la red vial y los planes de colonización dirigida y espontánea que traerán a 2.700 familias del Austro a Morón a Santiago. Desde aquel entonces hasta hoy, ¿qué cambios? Ya tenemos carreteras asfaltadas. La lucha fue dura porque hemos tenido que sobrellevar, diríamos, y saborear muchas vicisitudes, pero también la vida nos ofreció mucha alegría. Con el esfuerzo de los mismos colonos que a base de reuniones de los randimpas que se decía, se trataba de ayudar el uno al otro. Una cabeza de plátano nadie le vendía, se los todos regalaban. Entonces una tierra así, de estas generosidades, pues no, es fácil enseñarse y es fácil querer vivir siempre, ¿no? Más de 70 años de lucha constante en la búsqueda de mejores días para su gente, de nuevos emprendimientos,
sin descuidar su aporte a la comunidad. De apenas 15 familias, hoy es una ciudad y esto nos alegra mucho haber podido contribuir también, siquiera con la presencia y siquiera moviendo una palabra de tierra. Sucúa es un pueblo próspero y que ofrece muchas facilidades para las generaciones que vienen adelante. Lo que ahora nosotros tenemos, imagínense, el cambio de 50 años a ahora, vivimos en un paraíso, porque Sucúa es el paraíso de la Amazonía. Y el ambiente es limpio, es puro, tenemos bastante vegetación, somos ricos en lo que es fauna, flora, hay especies que en otras partes del país, o sea, del mundo no existen y hay aquí. Sucúa, la historia contada por quienes la vivieron. Muy bien, amigos televidentes, este es un video realizado por don Aulo Navarrete. En verdad, hace algún tiempo él tuvo esa idea. Y nosotros también fuimos parte de eso porque algunas entrevistas, algunos datos, algunos videos que teníamos nosotros en nuestros archivos, Patricio, tú conoces, fueron entregados a un cineasta, el mismo que los realizó. Algo pasó, después no se completó, pero la idea principal era más o menos resumir en parte la historia de Sucúa. Ahí no están todos los personajes, no están... Pero la idea era de más o menos hacer conocer las épocas más importantes, como Lelis trajo él, por ejemplo, de sus archivos, cosas importantes que no se han tocado en otras oportunidades. Entonces fue la idea de don Aulo, una persona muy emprendedora, ama mucho a Sucúa. Patricio, tú también fuiste parte, o sea, en Armales, nosotros le apoyamos a él para que eso suceda. Entonces, ese video fue una parte, me parece, porque no está todo... de algunas cosas que pasaron. La idea que hemos conversado contigo hace años, con Lelis, con Fernando Ortiz, que también ha estado pendiente de esta entrevista. Un saludo a Fernando. Un saludo. Y que pudimos plasmarle cuando yo estuve director de cultura, ¿te acuerdas? Chuta, no habíamos cómo conseguir plata. Hicimos números chuecos no para robar, sino para justificar este video, porque no había presupuesto. Yo le hice pasar como si fuese pagar a un profesor de danza, pero justificando para mandar aquí todas las fotos y tanta vaina más. Un trabajo muy difícil. Claro, y luego pues con don Aulo, que estuvo ya retirado, jubilado, estuvo acá por Sucúa. Y faltan más entrevistas. Claro, no, es largo. Y bueno, después hubo un problema ya de carácter moral por parte del cineasta que... Julián, claro, no nos quiso devolver, a él le pagamos, $5,000 le pagamos para que haga el video. No consta como video, por eso, o sea, en la parte legal no ha habido cómo articular la forma de quitarle, porque eso pertenece a Sucúa, no ni al Ministerio de Cultura, sino a Sucúa. Por eso ahí se ofrece concluir, pero en esa parte última donde está la entrevista a Miguel Tangama, está la entrevista a mucha otra gente más. Bueno, es bonito el video. Pero sí miramos cosas interesantes ahí. Lo que decía él, está justo lo que fotos más o menos. Ahí está la minga del aeropuerto, llegada de los chips, Velasco Ibarra. Está Camilo Ponce Enríquez, ministro de Gobierno, conjuntamente con el embajador de Estados Unidos. Entonces, imagínense. ¿Y Velasco Ibarra qué llegó a hacer entonces? A visitar. Claro. Impulsar el desarrollo de la vía. Porque es importante la presencia del presidente. Nosotros tenemos 3 o 4 años. Aquí ha llegado Rodríguez Lara, Velasco Ibarra, Jaime Roldós en 81. Pero hay otro, Isidro Ayora. De no sabía. Sí, Isidro Ayora. Y no es Isidro Ayora, es otro que siempre me olvido de él, pero llegó este. Yo recuerdo de Velasco Ibarra, porque me contaban, y por las fotos que había en ese tiempo en el municipio de Sucúa, y de Rodríguez Lara sí me acuerdo, porque tuvimos que desfilar ahí al frente de los niños. La cuestión es que, pero más que todo era por los Shuar también. O sea, ellos siempre, ahora un poco no tanto, pero antes los Shuar era una atracción y una fuerza. Una fuerza grande que tenían ellos por la organización. Ellos fueron los pioneros de la organización indígena a nivel de aquí, de la provincia, y a nivel del Ecuador y latinoamericano.
Sí, Miguel Tangamay fue un gran Después soñador. nace la FISH, después. La Federación Shuar nace en 64, luego la Confederación Nacional de los Indígenas, luego nace la CONAIE, pero y todo fue impulsado o liderado por Miguel Tangamay. Y Miguel Tangamay es un ícono muy relevante Cuba, en por la, supuesto. En la historia del Falta escribir, como dice el Lelis, la historia acá está escrita por mestizos, por colonos. Muy bien, y falta también que la otra seguir parte. conversando. Y está escrita también por, está en el poder y por los que son católicos. Falta la parte de los evangélicos, los que no están en el poder. Claro. Así es. En verdad, amigos televidentes, queremos agradecerles, importante esta conversación. Patricio, Lelis, gracias por acompañarnos. Les dejo con la parte final para despedirnos y agradecerles la presencia también a los que nos están mirando. Sí, agradecerte por esta iniciativa. Realmente en las fiestas no se va a haber mucho tiempo, estamos muy agitados en las actividades, pero bien de seguir, continúes con este tipo de programas para uno prepararse un poquito más, traer más material, de pronto buscar más material y sobre todo, pues sería bueno la próxima que invitemos a Lolao, invitemos a Aulo Navarrete, invitemos al Víctor Zúñiga, a don René Delgado, a la gente que todavía tiene la memoria activa sobre estos hechos, ¿no? Que ellos son mayores a nosotros, y escucharles de la pasión de ellos. A Aulo, por ejemplo, que nos cuente sobre la Federación Shuar, sobre el problema radiofónico, a dónde llegaban las ondas de onda corta de la Federación Shuar. ¿Sabes que llegaba a Japón? Claro, a don Wilson Marín. A Wilson Marín, que era el locutor. A Sara Flores, que también locutora de la radio, que vive todavía en Macas. ¿Quién más? Ya murió Patricio León Arevalo, Alfredo Bisuete. Don Wilson Marín tenía un programa musical. Claro. Y poníamos, cuando mandábamos, me acuerdo, papá trabajaba en Palora, mandábamos un mensaje a papá diciendo alguna cosa y 3 canciones, había que pagar, ¿no? El mundo infantil. Había, claro, un mundo infantil, había también un programa cristiano, me parece, bueno, había algo bonito. Era la única atracción que teníamos, y los sábados el cine de Don Jorge Toledo. Entonces esto para de contar. Así es, Patricio, muchísimas gracias por tu presencia y como digo, estaremos ya conversando en una próxima oportunidad. Lelis. Bueno, muchas gracias y por invitar a dar a conocer a la nueva generación estos temas que... De los Wambras Lai, para que estos Lais que sepan cómo se ha sufrido acá, ¿no? Exactamente. Tienen todos zapatos ribos, tienen todo acá, hermano. Y pues la iniciativa ojalá se dé y poder continuar hablando sobre estos temas históricos aquí de Sucúa. Muchas gracias. Amigos televidentes, ha sido un gusto estar con ustedes. Cualquier situación, cualquier aclaración que nos hagan, bienvenidos. Que vengan acá, o que vengan acá. Que vengan acá. Es verdad lo que dice Patricio. Que vengan a hablar acá. Y están todos cordialmente invitados, en verdad, como digo, son temas muy importantes. Sucúa se merece ser recordado. Las personas que han luchado para ahora nosotros vivir en este paraíso, como lo llamamos, hay que recordarles, hay que seguir manteniendo ese legado que nos han dejado, la memoria viva. Y les agradecemos por su sintonía y será para una próxima oportunidad y estaremos con ustedes. Muchísimas gracias. Un saludo a todos los de Conérico, hispanas.